Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de campos variables en el tiempo y ecuaciones de Maxwell. Ahora sí, ya teniendo todas las variaciones temporales de los campos magnéticos y eléctricos, ya vista la ley de Faraday, vista la ley de Ampère-Maxwell en su forma completa, estamos en condiciones de poder analizar las cuatro ecuaciones de Maxwell en forma completa. Comencemos. Hablemos del modelo de campo físico, en el cual se basa la teoría electromagnética clásica, en donde fuentes de campo, en nuestro caso cargas eléctricas y corrientes o densidades de corriente, generan un campo electromagnético, un campo físico vectorial, que a su vez ese campo interactúa con la materia, es decir, interactúa con cargas, corrientes, dando fuerzas, torques, etc. sobre ellas. El modelo de campo, este modelo de campo, está basado en una interacción indirecta. El campo es el agente intermedio entre la causa, que es la fuente, y la consecuencia, que es la interacción con la materia. Esa interacción está retardada. La propagación se realiza a una velocidad finita de las acciones. La relación causa-efecto está retardada en el tiempo. Las interacciones son locales, la acción es local. La interacción de la fuente con la materia se produce en forma local, que es en donde el campo está interactuando con la materia, no hay una acción a distancia. Y el modelo matemático, que de a poco ya fuimos viendo, es básicamente ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Bien, completemos ahora una visualización de las cuatro ecuaciones de Maxwell en forma diferencial y en forma integral. Ya vimos la primera ley de Gauss, la divergencia del vector de desplazamiento es igual a la densidad volumétrica libre de carga, y en su forma integral el flujo del vector D es igual a la carga neta libre encerrada. La segunda ley, recordando la parte de magnetostática, veíamos que no existía el monopolo magnético, con lo cual la divergencia de B era igual a 0 y el flujo neto a través de una superficie cerrada era igual a 0. Ahí teníamos caracterizadas las dos ecuaciones de divergencia, y introduciendo la variación temporal teníamos la ley de Faraday, en donde el rotor del campo eléctrico en forma local era igual a menos la derivada temporal de la inducción con respecto al tiempo, y en forma integral lo conocíamos como ley de Faraday para campos estacionarios. Mientras que la ley de Ampère-Maxwell, el último tema visto, incorporaba la corriente de desplazamiento, y lo que teníamos era no solo que el rotor de H era igual a la densidad de corriente libre, sino que se le agregaba el término de la variación temporal de vector de desplazamiento. Este término, recuerden que se denominaba densidad de corriente de desplazamiento. Hablemos de algunas observaciones o conclusiones de estas ecuaciones. Todos los fenómenos electromagnéticos clásicos, que los definimos así a los que no son cuánticos, se pueden describir a partir de las cuatro ecuaciones de Maxwell. Para que un campo se pueda calificar como electromagnético, debe cumplir sí o sí las cuatro ecuaciones. Las dos ecuaciones de rotor, tanto la ley de Faraday como la de Ampère-Maxwell, aseguran que hay una dependencia mutua entre los campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo, es decir, ambos campos están acoplados entre sí. Si bien son aplicables para describir cualquier fenómeno electromagnético denominado macroscópico, al examinar una situación concreta es necesario tener en cuenta las propiedades electromagnéticas de los medios materiales, es decir, el comportamiento de epsilon, de mu y de sigma. Bien, hagamos un resumen del sentido físico de las cuatro ecuaciones. La ecuación de Ampère-Maxwell
es la que expresa la ley por la cual el campo magnético se origina, no solo ya por corrientes de conducción, sino también por corrientes de desplazamiento, que son las dos fuentes posibles del campo electromagnético, es decir, la densidad de corriente de conducción y la variación temporal del campo eléctrico. La ecuación de Faraday, que es la ley de inducción electromagnética, nos indica que un campo magnético variable en el tiempo puede ser fuente posible de un campo eléctrico. Ese campo eléctrico, recuerden que es un campo electromotor, porque su rotor es distinto de cero. La segunda fuente de campo eléctrico, no solo, y en este caso el campo eléctrico electrostático, viene dada por las cargas eléctricas y se define a través de la primera ley o ley de Gauss, que básicamente es la que expresa la ley de Coulomb. Mientras que el sentido físico de la segunda ley de Gauss implica que no existen fuentes escalares de campo magnético, ya que tiene divergencia nula. Bien, vamos a hablar sobre las condiciones de aplicación de las ecuaciones. Bien, las ecuaciones son válidas para las siguientes condiciones, en donde las constantes materiales bien pueden depender de las coordenadas, pero no deben ser ni funciones del tiempo ni de los vectores del campo, o sea, no deben depender de los campos propiamente dicho. Y en el campo deben estar ausentes los imanes permanentes y los cuerpos ferromagnéticos. Como ya vimos, para poder estudiar estos dos comportamientos es necesario utilizar herramientas auxiliares. Bien, como dijimos, hay un retardo entre la causa y el efecto. Este retardo obviamente se explica por el principio de que existe una velocidad máxima de propagación de la información o de las interacciones, que es el principio de relatividad de Einstein, cuya velocidad máxima de la información es la velocidad de la luz en el vacío. Básicamente en el intervalo delta t entre causa y efecto es el tiempo de retardo o que tarda la interacción en trasladarse desde el punto fuente hasta el punto campo. Y lo que descubrió Maxwell y que obtuvo como resultado que para el electromagnetismo en el vacío esa velocidad de información era nada más y nada menos que 1 sobre la raíz cuadrada de mu 0 epsilon 0, que descubrió que daba la velocidad de la luz, tema que retomaremos cuando veamos ondas electromagnéticas. Hablando de ondas electromagnéticas, la solución general de las ecuaciones de Maxwell da como resultado una onda electromagnética. Maxwell, a través de lo que dijimos antes, en 1864, predijo que que la luz era una onda electromagnética. Una propiedad también que se deduce de las ecuaciones de Maxwell es que las fuentes de campo, tanto las cargas como las corrientes, están ligadas entre sí cuando existe una variación temporal, que es lo que ya vimos como ecuación de continuidad. Bien, desde el punto de vista matemático, la estructura matemática del set de las 4 ecuaciones, podemos decir que es un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que son vectoriales, es decir, esas 4 ecuaciones son 4 ecuaciones vectoriales que están acopladas entre sí cuando hay variación temporal, y que los operadores son lineales porque aparecen en ellas las derivadas primeras de los campos. Bien, volvamos al modelo electromagnético clásico, con lo visto hasta ahora. Entonces, habíamos dicho que fuentes, cargas y corrientes generaban un campo y ese campo localmente interactuaba con la materia. Por lo visto recientemente, las ecuaciones de Maxwell me relacionan las fuentes con la estructura del campo. Ahora bien, el campo con la interacción en la materia no es descrito por las ecuaciones de Maxwell, sino que es a través de la fuerza de Lorentz.
vista por nosotros. De tal manera que para poder hablar del modelo electromagnético clásico es necesario plantear no solo las 4 ecuaciones de Maxwell, sino es necesario tener en cuenta la interacción de ese campo con la materia a través de la fuerza de Lorentz. Ambos sets de ecuaciones forman la teoría clásica electromagnética. Bien, dijimos entonces que las ecuaciones de Maxwell eran un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, vectoriales, acopladas y lineales. Cantidad de incógnitas. Bien, nosotros la cantidad de incógnitas que tenemos en las ecuaciones son 4 campos vectoriales. Esos 4 campos vectoriales, tanto D, E, B y H, son 12 incógnitas escalares. Pero tenemos un set de 8 ecuaciones escalares. Las dos primeras, que son de la divergencia, son 2 ecuaciones escalares, y las dos siguientes ecuaciones de Maxwell, las de rotores, forman un sistema de 6 ecuaciones escalares. De tal manera que tenemos 8 ecuaciones escalares para 12 incógnitas. Es necesario conocer la relación constitutiva del medio para poder resolver las ecuaciones. Esas relaciones constitutivas básicamente hacen que yo deba conocer previamente la dependencia de alguno de los campos con referencia a al menos 2. Por ejemplo, cómo se comporta el vector de desplazamiento con respecto a E y H, cuál es su dependencia, cuál es la dependencia de B con respecto a EH y cuál es la dependencia de J con respecto a EH. Un ejemplo puede ser la relación que existe en los materiales dieléctricos entre el vector de desplazamiento y el campo eléctrico a través del tensor de permitividad, lo mismo para el vector de inducción a través del tensor de permeabilidad y lo mismo para la densidad de corriente a través del tensor de conductividad. En definitiva, podemos decir que un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, si el problema físico está bien planteado, necesitamos que esas ecuaciones se cumplan en el dominio de estudio y que necesitamos que plantear las condiciones de borde necesarias o suficientes para garantizar lo que ya vimos cuando vimos Poisson y Laplace, que la solución exista, que sea única y que sea estable. La linealidad de las ecuaciones me permite que, junto con la linealidad del medio, utilizar el principio de superposición. Bien, vamos a hablar ahora de los entornos de modelación de las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia. Dijimos que entonces que la variación temporal de los campos acoplaban las ecuaciones, básicamente con la ley de Faraday y la ley de Maxwell. Si no hay variación temporal, estamos en los casos estáticos o estacionarios estudiados previamente, que son campos eléctricos y magnéticos desacoplados, teoría de circuitos de corriente continua. Si la variación temporal de los campos acoplan las ecuaciones y esta variación es lenta, entramos en un estado de transición que denominamos cuasi estacionarios, que estudiaremos dentro de un momento, en donde los campos eléctricos y magnéticos podemos pensar que están cuasi desacoplados y aparece lo que nosotros llamamos en electrotecnia teoría de reactancias. Bien, el modelo electrostático ya estudiado en la primera parte del año nos daba que el rotor del campo eléctrico era igual a 0, ya que era un campo conservativo y la divergencia era igual a la densidad volumétrica de cara libre. El modelo magnetostático, también estudiado previamente, nos decía que el rotor de H era solo igual a la densidad de corriente, que solo variaba con la posición y no el tiempo.
Es decir, que el modelo estacionario con las 4 ecuaciones, fíjense que en ambos casos no hay interacción entre los campos están desacoplados. Ellos no dependen del tiempo, no existe retardo entre causa y efecto, ya que la variable temporal se deja de lado. Los efectos son instantáneos. La velocidad, obviamente, si los efectos son instantáneos, la velocidad de propagación de la información es infinita. Por eso este modelo es aproximado. Y como dijimos, los campos eléctricos y magnéticos están desacoplados. Veamos ahora los campos de variación lenta, que es el modelo cuasi-estacionario. La teoría de los fenómenos cuasi-estacionarios o cuasi-estáticos, en definitiva lo que significa es que parecen invariables, pertenece a lo que nosotros conocemos como la teoría de circuitos, electrotecnia o teoría de corriente alterna, que es el modelo de reactancia, tanto visto en electrotecnia 1 como en electrotecnia 2. El concepto de circuito de corriente alterna va a conservar su sentido mientras que sea posible despreciar el retardo que existe en el proceso electromagnético que se propaga por el espacio. Acá los efectos son instantáneos, como en el caso estático, se desprecia el retardo entre causa y efecto, y es válida solo para bajas frecuencias. Pero la pregunta es, ¿cuán baja debe ser la frecuencia para que esta aproximación sea válida? Bien, es posible aplicar la aproximación cuasi-estacionaria de las ecuaciones de Maxwell cuando la mínima longitud de onda que toma significado dentro del espectro de Fourier para los campos involucrados supera al menos 10 veces la distancia o la geometría que se está estudiando. Es decir, en el caso de una línea de alta tensión, de transporte de energía eléctrica, en donde la longitud de onda asociada para una frecuencia de 50 Hz es de 6.000 kilómetros, si nosotros estudiamos una región transversal a la línea de alta tensión, a unos pocos metros de distancia de la línea, ahí veremos que la condición de 6.000 kilómetros igual a 10 veces, por ejemplo, 20-30 metros, supera ampliamente la condición de cuasi-estacionariedad y en ese caso se podría aplicar el modelo de reactancia. Ahora bien, ¿cómo aplicamos este modelo? Supongamos tener un campo electromagnético estacionario, o sea, generado por corriente continua, en donde ambas funciones, la del campo eléctrico y la del campo magnético, son solo funciones de las coordenadas, como veníamos viendo hasta ahora. En definitiva, como ejemplo, podemos tener que un campo eléctrico que, por ejemplo, esté polarizado u orientado según el eje Y, igual que el campo magnético, ambos dependientes solo de la coordenada X. Podemos representar una variación tan lenta de la corriente que prácticamente el campo electromagnético lo podemos hacer variar solo con la posición afectando un coeficiente que depende del tiempo que esté directamente relacionado con la variación de la corriente, es decir, reemplazar una función real del campo eléctrico y magnético que dependen de la posición y del tiempo por una función que aproximadamente dependa el campo de la posición afectado por una variación temporal. Esa variación temporal expresa la ley de variación de la corriente, en nuestro caso la fuente. Esta relación sencilla es la que básicamente se basa en el concepto de campos cuasi-estacionarios y que usamos nosotros, repito, en electrotecnia. Veamos un ejemplo para entender esto. Fíjense, nosotros aquí tenemos
un campo, los tres campos vistos recién, un campo estacionario, que solo depende de la posición, un campo cuasi estacionario, que es una función del tiempo multiplicando una función espacial que es la del campo anterior en estático, y tenemos la función real del campo, en donde vemos que depende del tiempo y depende de la posición del campo eléctrico. Veamos el caso antes mencionado. Para una frecuencia de 50 Hz, la longitud de onda asociada es de 6.000 kilómetros, teniendo en cuenta que la velocidad de transferencia de la información es la velocidad de la luz en el aire, prácticamente en el vacío. Eso nos da dos constantes de la ecuación, la constante omega, que es básicamente la frecuencia angular, 2pi por frecuencia, y nos da también la constante beta, que la vamos a ver más adelante cuando veamos el concepto de onda electromagnética, que nos da un orden de 1 por 10 a la menos 6 en radianes sobre metro. Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos una distancia de prácticamente unos 16.000 kilómetros, y veamos qué pasa a través del tiempo cuando nosotros tenemos la función roja, es la función aproximada cuasi estacionaria, y la función verde es la función real. Fíjense qué pasa cuando empieza a pasar el tiempo. Vamos a hacerlo nuevamente porque se me escapó la barra. Fíjense que el campo real está avanzando en la dirección positiva de las zetas, y en cada instante de tiempo podemos asociar que para cada punto del espacio tengo un diferente valor del campo que depende del tiempo y depende de la posición, mientras que el campo cuasi estacionario, el rojo, la aproximación, lo que hace es pulsar, variar su valor y no trasladarse. Es decir, que es como si yo sacara fotos, una a continuación de la otra, de cómo variaría el campo estacionario si se fuera afectado por una dependencia temporal, por una función temporal. Esa es la diferencia entre un campo cuasi estacionario y un campo real, en el cual se genera un avance del mismo. En definitiva, lo que vamos a tener es un transporte de la energía asociada a ese campo electromagnético, que vamos a ver más adelante cuando veamos balance de energía y ecuación de onda. Ahora bien, volviendo nuevamente a la presentación, podemos concluir lo siguiente. Me he olvidado de mostrar la variación real del campo, que para el caso cuasi estacionario, veamos cómo físicamente quedan las ecuaciones de Maxwell. Fíjense que al ser de variación lenta, ambos campos, el eléctrico y el magnético, podemos aproximar a cero sus variaciones temporales. Es decir, tengo ley de Faraday, puedo hablar de inducción electromagnética, pero no la vinculo directamente con el campo eléctrico, sino que la variación es tan lenta que la desprecio, de tal manera que la ley de Ampère-Maxwell se desprecia la variación temporal del campo eléctrico, y el grupo de ecuaciones de Maxwell se aproxima al caso estático. En este caso sí que los campos dependen del tiempo, a diferencia del caso estático. Ya con la relación vista sigue sin existir un retardo entre causa y efecto. Obviamente eso implica que los efectos son instantáneos y que la velocidad de propagación de la información es infinita. Y también logramos que tanto campos eléctricos y magnéticos estén desacoplados entre sí. Veamos por último el entorno de modelación y las aplicaciones
en las cuales yo puedo trabajar dependiendo del tamaño de la fuente, el tamaño del lugar de trabajo y la relación con la frecuencia. Si las tres dimensiones del sistema son mucho menores que la longitud mínima que tiene para medios lineales, por ejemplo, la fuente, estamos en la aproximación cuasiestática, en donde es válida la teoría de circuitos de corriente continua, y los parámetros son concentrados. También es válida la teoría de corriente alterna, es decir, básicamente yo puedo modelar mi modelo electromagnético a través de resistencias, capacitores, inductancias, tal cual es como vimos en la electrotecnia 1. Si ahora dos de las tres dimensiones del sistema son mucho menores que la longitud mínima de la interacción, podemos hablar de una cascada de elementos diferenciales. Básicamente esto lo vemos en una línea de transmisión, donde podemos hablar seguir hablando de una aproximación cuasiestática, pero ya mi circuito equivalente tiene parámetros distribuidos, no tiene parámetros concentrados. Esto es básicamente aplicable a lo que conocemos como líneas de transmisión, tanto la energía eléctrica para nosotros como para cuando las frecuencias son mucho más elevadas. Si ya hay dos de las tres dimensiones del sistema que no cumplen con esa condición, tenemos que pasar directamente al modelo de campo en el estudio de las ecuaciones de Maxwell, y hablamos ya de lo que es radiación electromagnética, en donde es el estudio de antenas, el estudio de circuitos de microondas, etc. Comencemos el cuarto capítulo que nos trata este video, que es el del campo que varían armónicamente con el tiempo. El tratamiento de funciones armónicas o senoidales es de amplia aplicación, como ustedes ya saben, para la ingeniería eléctrica, ya que la mayoría de las señales tienen un tratamiento armónico. Bien, veamos un ejemplo de un campo armónico, un campo eléctrico que varía armónicamente con el tiempo y que depende también de la posición. Si vemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos dos placas en cuadraturas alimentadas por dos funciones alternas senoidales, tanto en el eje X como en el eje Y tenemos dos variaciones del potencial en forma senoidal. Si nosotros queremos determinar cómo sería la estructura del campo eléctrico dentro de la zona de las placas, ya no va en una estructura única, sino que esa estructura del campo va a variar en función del tiempo. Por ejemplo, si tenemos para el caso donde un caso en particular, por ejemplo, donde ambos potenciales, tanto el eje Y o el eje X, estén en fase, en un instante de tiempo vamos a tener esta distribución de líneas equipotenciales y la densidad, digamos, el valor del campo va a estar determinado por los colores. Si nosotros hacemos un zoom en la zona central, veremos el campo orientado según la figura a 45 grados. Esto recuerden que es solo una foto, es un instante de cómo ese campo va a estar construido tanto en el eje X como en el eje Y, y la suma vectorial de ambos nos va a dar el campo total en ese instante. Para entender mejor este tratamiento vamos a utilizar el GeoGebra. Fíjense, nosotros vamos a tener, según el eje X y según el eje Y, dos campos, ambos que pulsan con un valor pico de 10
volt por metro y que tienen una variación temporal. En el instante inicial, para t igual a 0 vamos a estar en 0 y vamos a determinar que entre ellos no haya desfasaje temporal, de tal manera que si nosotros damos para un instante distinto de 0, veremos que tanto el campo eléctrico como el campo eléctrico en X y en Y pulsan ambos con la misma frecuencia y con la misma fase, y el campo resultante está orientado en 45 grados. Si nosotros hacemos una animación y vemos para un periodo completo, veremos que ese campo varía instante a instante. Esos campos construidos en cuadratura dan como resultante un campo que pulsa según esta dirección de 45 grados y que llega a su máximo y a su mínimo y 0 periódicamente, siempre sobre una misma orientación. La pregunta es ahora qué pasaría si a uno de los dos potenciales los desfasamos. Por ejemplo, vamos a desfasarlo 90 grados. Si nosotros para el instante inicial veremos que si nos hacemos de vuelta en un periodo recorrer, ya el campo no va a seguir una única dirección, sino que lo que va a formar cada punto del vector campo eléctrico van a describir una circunferencia. Esto más adelante veremos que lo podemos tomar como una polarización circular. Si lo desfasamos un ángulo cualquiera que no sea 90 grados, por ejemplo 60 grados, ya veremos que ahora la curva que describe el lugar geométrico de las puntas de los vectores va a ser una elipse. De esta manera lo que vemos es que cuando tenemos variación temporal ya no podemos analizar un mapa de campo único, sino que tenemos que analizar un mapa de campo para cierto valor dado de tiempo, y tendremos tantos mapas de campo como tantos valores de tiempo elijamos para querer analizar. Hagamos ahora un repaso de los fasores. Nosotros, los eléctricos, tenemos un uso amplio de este concepto. Ya lo traemos desde Electrotecnia 1, lo estamos aplicando en Electrotecnia 2 y vamos a ver cómo lo podemos aplicar a la teoría de campos, con lo cual hagamos un pequeño repaso. Bien, vamos a hablar primero de un número complejo. Nosotros un número complejo lo podemos representar tanto en forma binómica como polar, y lo podemos representar como muestra la pantalla. ¿Sí? Z, un número complejo Z, puede ser X más JY, por una cuestión que ya traemos arraigada de costumbre de los eléctricos y las eléctricas. Vamos a utilizar J como unidad imaginaria y no Y, y la vamos a poner adelante de la parte imaginaria para no confundir con las unidades físicas. Bien, dicho esto, tanto la representación binómica, como la parte real del número complejo X, la parte imaginaria Y, lo podemos representar en forma polar a través de el módulo del número complejo R y la fase a través del E a la J phi. Eso lo podemos a través de la relación de Euler, lo podemos representar como R a través de R por coseno de phi más J seno de phi. Ahora bien, si introducimos la dependencia temporal del ángulo y
en lugar de hablar de phi, hablamos de omega t más tita. Podemos reemplazar a phi por omega t más tita. Nuevamente repito, que nos quedará que en lugar de re a la j phi es re a la j tita por e a la j omega t. El término re a la j tita es lo que nosotros denominamos fasor y lo vamos a designar con r, yo lo llamaría sombrerito, no sé qué determinación tiene esa, o denominación tiene el sombrerito ese. Ahora bien, en la parte real del número complejo, básicamente va a ser la parte real de r, fasor, por e a la j omega t. Y eso nos daría r coseno omega t más tita. Y esa es la función de r en el dominio del tiempo que nosotros podemos representar tanto en un gráfico como físicamente. Esta es realmente la función física, r coseno omega t más tita igual a r de t, tanto para la parte real como la parte imaginaria. Es decir, que si yo quiero una representación física de mi señal, la tengo que llevar a la parte real o imaginaria de mi número complejo. Y en este caso, fíjense que tengo una pulsación en términos de omega t con su ángulo de fase inicial tita. Y eso me va a representar mi r de t. Bien. Veamos fasores de campos escalares o números escalares. No es ni más ni menos que lo que se vio en Electrotecnia 1, en donde, por ejemplo, si tenemos una corriente alterna I de t, donde I de pico coseno omega t más tita, si lo queremos representar en forma fasorial, sabemos que, por lo visto recién, el I de t y 0 coseno omega t más tita es la parte real del número complejo que implica el I0e a la j tita, ese sería el fasor de corriente, multiplicado ahí a la j omega t. Por lo que el fasor, como por lo antes dicho, va a ser justamente el fasor de corriente, va a ser I0 por E a la j tita. Fíjense que desaparece la dependencia temporal. Obviamente, si queremos llegar a I de t, podemos hacerlo a través de la parte real de I e a la j omega t. Veamos también ahora lo que son los fasores vectoriales. Recuerden, lo visto hace un rato, cómo ese campo eléctrico variaba a través del tiempo en forma armónica según la componente X y según la componente Y. Entonces, si tenemos un campo vectorial armónico genérico A que dependa de X, Y, Z y T, ese campo va a ser la parte real del fasor de ese campo armónico por E a la J omega T. Por ejemplo, vamos a plantear un campo eléctrico, el que teníamos en ese momento, E máximo coseno de omega T menos beta X, según la dirección Y, según el versor Y en coordenadas cartesianas. Ese campo eléctrico, vamos a escribirlo en forma fasorial, sería la parte real del fasor, el número complejo E máximo E a la menos J beta X, según la dirección Y, por E a la J omega T. Es decir, que el fasor campo eléctrico es E máximo E a la menos J beta X, según la dirección Y. De esa manera eliminamos la dependencia armónica temporal. Bien, ¿cuándo podemos operar con fasores? Cuando los operadores son lineales. Si ustedes recuerdan esto de álgebra, de la misma manera, ¿sí? La suma, la derivación, la integración son operadores lineales y en ellas se pueden usar fasores. El producto de dos funciones ya no es una operación lineal y por lo tanto se debe trabajar desde el principio con la forma real de las funciones, es decir, con su variación temporal. Si nosotros derivamos un campo vectorial con respecto al tiempo, estamos derivando, si lo escribimos en forma fasorial, al fasor por E a la J omega T. Fíjense que la derivada de la J omega T no es más ni menos, perdón, me quedó la letra I ahí,
es j omega. Quiere decir que lo que nosotros todos sabemos, una derivada temporal del campo A nos queda en forma fasorial como j omega A, o lo que nosotros llamábamos un adelanto de 90 grados. Ese famoso adelanto de 90 grados no es ni más ni menos que derivar, por ejemplo, el seno y que nos dé un coseno. De la misma manera, hablemos de la integrar. Nos va a dar un retraso de 90 grados o lo mismo que dividir por j omega. Veamos un ejemplo que tiene dos partes. Fíjense, tenemos dos campos vectoriales. Uno está dado en forma instantánea, que es A, 10 coseno de 10 a la octava t, menos 10x más 60 grados, según la dirección z, y nos dan el fasor del campo B, que es 20 sobre j, según la dirección x, más 10 por e a la j 2πx sobre 3 en la dirección y. Nos piden expresar a A en forma fasorial y a B en forma instantánea. Arranquemos por A. A lo podemos escribir como la forma real de ese número complejo, que habrá que abrirlo y separar la parte temporal. Fíjense en este caso que 10 a la octava está hablando de omega, de tal manera que nos quedaría que 10 por e a la j 60 menos 10 a la x u sub z sería el fasor, por e a la j omega t por 10 a la octava t, ese sería omega, repito, es la parte que va a tener el tiempo. Quiere decir que el fasor de A es 10 por e a la j 60 grados menos 10x. El fasor B, si bien es sencillo, está escrito de una forma incómoda, en que hay que arreglarla para poder mostrar la forma instantánea de este campo. 20 sobre j, si yo multiplico por j arriba abajo, no es ni menos que menos j20. Este menos j20 no es ni más ni menos que 20, expresado en forma polar, por e a la menos j pi sobre 2. Claro, es un retraso de 90 grados. Y 10 ya lo tenemos como j 2πx sobre 3 en u sub i versor. Quiere decir que de esta manera tenemos expresado al fasor B en forma polar y cada uno en las dos componentes del vector del fasor, la componente en x y la componente en y. Si nosotros sabemos que B es la parte real del fasor multiplicado por e a la j omega t, nos va a quedar escrito de esta manera, y haciendo distributiva de e a j omega t, de tal manera que si tomamos la parte real de este número complejo, nos va a quedar que es 20 coseno de omega t menos pi sobre 2 según x, más 10 coseno de omega t más 2πx sobre 3. Cuando nosotros, recuerden algo que traemos de electrotecnia, es que cuando nosotros trabajamos con números complejos y los queremos llevar para representarlos a una forma real o instantánea, siempre en un mismo problema debemos trabajar o siempre con las partes reales o siempre con las partes imaginarias. No importa con cuál de las dos arrancar, pero siempre se debe seguir de la misma manera para no tener problemas de errores de fase. O sea, si trabajamos con la parte real del número complejo, transformamos todos los números complejos de mi problema en reales, o si trabajamos con las imaginarias, lo mismo. Para dejarlo un poquito más lindo, el resultado de B, coseno de omega t menos pi sobre 2 no es ni más ni menos que seno de omega t. De tal manera que nuestro vector, nuestro fasor B, nos queda en forma real como b de t, y de x, en este caso, nos queda 20 seno de omega t, según su x más 10 coseno de omega t más 2pi x sobre 3. Bien, recordemos también desde de análisis 1, de electrotecnia 1, la definición del promedio temporal o el valor medio de una función. Sabemos que es muy importante en las funciones armónicas, muchas veces es calcular los promedios y calcular los valores medios y eficaces. Entonces,
Recordemos que para una función periódica, el valor medio de una función, el promedio temporal, era 1 sobre el periodo por la integral de la función con respecto al tiempo entre justamente 0 y el periodo. Mientras que si la función era periódica, lo que teníamos que hacer era calcular el límite de cuando t, el periodo tiende a infinito, de 1 sobre t por la integral entre 0 y t de f de t diferencial de t. Básicamente son, recordemos las dos definiciones de valor medio para dos tipos de funciones periódicas o aperiódicas. El tema es que en este caso veamos qué pasa cuando queremos calcular el promedio, pero del producto de dos funciones. ¿Por qué nos interesa este caso en particular? Si ustedes recuerdan de electrotecnia, para cuando veamos y definamos cuestiones relacionadas con potencia, ya que la potencia, de hecho ustedes se acuerdan de corriente alterna, es producto de dos funciones dependientes del tiempo, tensión por corriente. Entonces, si yo tengo una f de t y una g de t, ambas representadas en forma de la parte real de un número complejo, el promedio temporal, por definición, directamente es 1 sobre el periodo por la integral entre c y t del producto temporal de las funciones. Pero también se puede demostrar que da un cuarto del producto del fasor de f por el conjugado de g más el fasor de g por el conjugado de f, o que también lo podemos calcular como un medio de la parte real de f por g conjugado o un medio de la parte real de g por f conjugado. De todas estas maneras es posible calcular el promedio temporal de una función armónica o de un producto de funciones armónicas utilizando los fasores. Veamos ahora cómo quedan las ecuaciones de Maxwell, pero para campos armónicos expresadas en fasores. Acá no se nota muy bien, pero están los famosos sombreritos. Fíjense que en forma puntual, si bien la estructura no cambia, simplemente lo que va a cambiar es que van a desaparecer las derivadas temporales y van a ser reemplazadas por j omega, básicamente. Y podemos hablar, por ejemplo, en la primera ecuación de Maxwell, en donde la divergencia de D es igual a la velocidad de cambio de ρ sub B, porque el ρ fasor básicamente es la densidad volumétrica de carga, el fasor de densidad volumétrica de carga. De la misma manera, tanto la ley de Faraday va a quedar como el rotor de E igual a menos j omega beta, se acuerdan que era menos la derivada temporal, y el rotor de H va a ser igual a j más j omega d. Fíjense que en este caso la derivada temporal de d pasa a ser j omega fasor, multiplicada por el fasor. De esta manera tenemos las ecuaciones de Maxwell para campos armónicos en forma puntual para su evaluación local, en forma integral, y para la frontera entre dos medios. Bien, veamos una conclusión interesante que nos permite el tratamiento armónico de las ecuaciones de Maxwell representadas en fasorial a través de un ejemplo sencillo. Vamos a ver el concepto de dieléctrico imperfecto en un campo armónico. Entonces, nosotros sabemos que para dieléctricos perfectos la conductividad es nula, por ejemplo el vacío, con lo cual la ley de Maxwell, Ampère, para variaciones armónicas, escrito en forma fasorial, es el rotor del fasor H es igual a j omega epsilon e, ya que la corriente de conducción se ve anulada porque la corriente de conducción, si ustedes se fijan, para dieléctricos con pérdidas, donde sigma es distinto de 0, si yo hago distributiva, me queda sigma por el campo eléctrico, es la ley de Ohm, la relación constitutiva, y es J, de tal manera que sería J más J omega epsilon campo eléctrico es la corriente de desplazamiento. Quiere decir que
En estos términos puedo escribir la ley de Ampère-Maxwell completa en términos del campo eléctrico y las constantes del medio. Entonces, analicemos 1 para medios dieléctricos perfectos y analicemos 2 para elementos dieléctricos con pérdidas, donde ya la conductividad deja de ser nula. Si nosotros comparamos 1 y 2 y hacemos la relación que hay entre la componente de conducción de J y la componente de desplazamiento, nos va a quedar la relación que va a depender solo del material y de la frecuencia. Y a este término es lo conocido por nosotros, tanto en electrotecnia 1, electrotecnia 2, en tecnología de ensayos de materiales eléctricos, como la tangente delta del material, o la tangente de pérdidas del material. Fíjense que, de acuerdo a esta relación, no solo si alguien me pregunta si un material es conductor o dieléctrico, yo no le puedo simplemente decir sí o no, sino la segunda pregunta, la repregunta que le tengo que hacer es: ¿y a qué frecuencia lo vas a utilizar? De tal manera que un buen conductor a bajas frecuencias se puede transformar en un buen aislante a frecuencias muy elevadas. Eso es otro tema y lo veremos cuando estudiemos ondas electromagnéticas. Hasta acá es el video de campos de variación lenta y ecuaciones de Maxwell, y nos vemos en el próximo video. Saludos.